Serie hablando sobre el dinero, y sé que cuando hablamos de dinero, lo decía el primer día, pues algunos se incomodan un poco porque es como que Dios no tuviera que ver nada con el dinero, pero yo quiero que esta mañana tú pienses acerca de lo que piensas, que tú te detengas por un momento y analices y medites en lo que tú estás pensando. ¿Cómo consideras tú acerca del dinero? ¿Tú piensas que lo que tú piensas acerca del dinero tiene que ver con Dios? ¿Son pensamientos buenos, son pensamientos malos, son alimentados por el temor, por la codicia, por la competencia, por la envidia? ¿Qué tipo de pensamientos tienes tú habitualmente acerca del dinero? Porque eso te puede dar una pista de dónde necesitas tú potenciar tu fe, dónde necesitas oír más la voz de Dios, porque Dios habla mucho de dinero. Dios habla en la palabra de Dios mucho más de dinero que de salvación, mucho más de dinero y posesiones materiales que de fe. Imagínate si es importante, y Dios lo sabe, y Dios quiere que nosotros tengamos sanidad financiera, que tengamos libertad para que el asunto de las cosas materiales no sea un obstáculo para nuestro crecimiento, ni para nuestro hogar, ni para nuestro matrimonio, ni para nuestro desempeño como servidores del Señor, ni para la iglesia, ni para la gran comisión, que no sea ningún obstáculo. Entonces, tenemos que reconocer que muchas veces es el dinero lo que está generando muchos conflictos en nuestra vida. Por ejemplo, en el ámbito del matrimonio, la mayor parte de las discusiones tienen que ver con economía, no con sexualidad, no con manejo del tiempo, no con cómo criar a los hijos, sino con economía, con el dinero. Porque cuando nos casamos, cada uno venimos de una cultura financiera. En una familia el dinero se trata de una manera, en la otra familia el dinero se trata de una manera diferente, y cuando eso se tiene que poner de acuerdo, pues cada uno quiere como imponer su visión, imponer su forma. ¿Y qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Nosotros no tenemos que hacer las cosas como la hizo mi papá o mis padres, tampoco la tenemos que hacer como la hicieron mis suegros, sino que tenemos que mirar, examinar qué es lo que dice Dios, y lo que vale lo potenciamos, lo que no vale lo desechamos. Eso es sabio, examinadlo todo y retened lo bueno. Cuando tú veas a alguien que ha hecho mucho dinero, tú tienes que preguntarte qué ha hecho esa persona para hacer mucho dinero. ¿Ha robado? ¿Ha mentido? ¿Ha estafado? ¿Ha administrado bien? ¿Ha creído en Dios? ¿Ha sido ordenado? ¿No se metió en deudas? ¿Qué hizo para estar en esa condición? Cuando tú ves a alguien que está todo el día en el bache económico, también te tienes que preguntar qué le ha pasado a esta persona, por qué nunca recupera su economía, qué está haciendo mal. De acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que digan supuestos gurús económicos y supuestos expertos en finanzas. Entonces, muchos de los conflictos en el hogar vienen por causa de manejar el dinero diferente a como dice la palabra de Dios. También en la iglesia muchas veces hay conflictos de este tipo. Algunos piensan que el pastor o los pastores deberían de trabajar fuera de la iglesia y también dentro de la iglesia. Nosotros creemos que no, que nosotros creemos que los pastores deben de trabajar dentro de la iglesia y soltar toda su dependencia externa, y más tarde vamos a estar viendo un poco sobre este tema. Pero algunos ven que las aportaciones económicas que hacen a la iglesia son como una especie de una cuota para un club. Yo pertenezco a la iglesia, entonces tengo que apoyar para que se pague el recibo de la luz, para que se pague el recibo del alquiler, para que el pastor pueda tener zapatos. No se trata de una cuota de una ONG o de un club, porque aquí hay gente de mi país, porque aquí disfruto. No es ninguna cuota. Pero otros simplemente ven las aportaciones a la iglesia como una obediencia a la palabra de Dios, como fe y con gusto lo hacen. Ahora, también lo vemos en la nación. En la nación vemos que unos dicen, yo prefiero el capitalismo, porque el capitalismo es lo mejor, pero no caemos en cuenta que el capitalismo fomenta la codicia.
y la avaricia. Otros dicen, no, yo prefiero el comunismo porque es más equitativo, porque es mejor. Pero no se dan cuenta que el comunismo genera una dependencia del Estado. Entonces, no se trata del capitalismo, no se trata del comunismo, se trata de ver qué dice la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos toda la instrucción para la economía personal, la economía familiar, la economía de la iglesia y la economía de la nación. Encontramos toda la instrucción. ¿Y alguien aquí será más sabio que Dios? ¿Alguien aquí será más inteligente, más detallista, más ordenado, más sabio que Dios? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios. Venimos 2 fines de semana hablando sobre esto y hoy vamos a hablar acerca del diezmo. Vamos a hablar acerca de esto que muchas veces genera controversia y tú vas a encontrar iglesias donde dicen no tienes que dar el diezmo, da lo que tú quieras, es voluntario, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Yo creo que me habéis oído decir muchas veces que el orden de las cosas es importante. Y si no te olvidas de esto, recuérdalo, siempre que pongas a Dios en el primer lugar, todo lo demás se va a ordenar correctamente. Mateo 6:33, el Señor Jesús nos enseña, buscad primeramente, no exclusivamente, no solamente el reino de los cielos, pero buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, hablando en ese contexto del Señor Jesús, hablando de cosas materiales, porque Dios sabe que viene el frío y necesitamos abrigo y necesitamos calefacción y Dios sabe que necesitamos tener comida y Dios sabe todo eso. Eso es la añadidura de la que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Y el Señor dice, busca primero el reino de Dios. Todo lo demás Dios se va a encargar, es una añadidura. Y Dios se va a encargar de ir poniéndolo. Pero eso aplica para todo en nuestra vida. Eso aplica para el amor. ¿A quién le inviertes tú el primer amor? Eso aplica para el tiempo. ¿A quién le dedicas el primer tiempo de cada día? Eso aplica para tu compromiso. Eso aplica para tus relaciones. Eso aplica, por supuesto, para la economía. Aplica para todo en nuestra vida. Dios siempre tiene que estar el primero. Dice en Marcos 12:28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal, el primero de todos los mandamientos. Si tú no estás viviendo el cumplimiento de ese mandamiento, todos los demás van a perder fuerza, van a perder sentido en tu vida. Y no podemos desconectar la ley de Dios del Dios de la ley, porque si no, la propia ley pierde sentido. Eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos desconectaron las leyes de Dios, del corazón de Dios. Y entonces empezaron a meterle cosas a la ley. No, que me tengo que lavar las manos no sé cuántas veces al día, que el sabbat yo no puedo cocinar porque eso es trabajar. Y empezaron a que no mezcles la carne con la leche. Y empezaron a añadir, modificar, manipular los mandamientos de Dios. Nosotros no podemos ni debemos hacer eso. El primer mandamiento de todos, familia, es amar a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. En la religión, normalmente el primer mandamiento es amar al prójimo. Pero Jesús dijo que el primer mandamiento es amar a Dios, porque entonces todo lo demás cobra mucho mayor sentido. El Señor Jesús lo dijo, versículo 31, y el segundo mandamiento es semejante al primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Lo que tú quieres para ti, quiérelo también para el prójimo. Como tú deseas que hagan contigo,
haz tú primero con el prójimo. Pero antes de eso, es el primer mandamiento, amarás a Dios. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí lo tenemos claro? El primer mandamiento siempre tiene que ver con Dios. Todo lo primero tiene que ver con Dios. El principio espiritual que estamos viendo aquí es que Dios siempre tiene que ser el primero. Y eso significa que lo primero es para Dios. Y eso significa que la prioridad en mi vida es Dios. De manera que, ¿por qué necesitamos enfatizar tanto esto? Porque si Dios tiene que ser el primero, es porque va a haber ocasiones donde esa prioridad va a estar en cuestión. Y en caso de conflicto, yo tengo que poner a Dios en primer lugar. En Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes, primero que a los hombres. Eso es en un caso de conflicto. Entonces, si tu jefe, que es autoridad sobre tu vida, te dice, oye, fulanito, a este cliente le vas a decir que no nos queda este producto. Jefe, pero sí hay, acabo de estar en el almacén y sí hay. No, pero dile que no queda. Tienes que mentir. Y tu jefe, que es autoridad, te está diciendo, tienes que mentir. Pero hay un mandamiento en la palabra de Dios que dice que no dirás falso testimonio, que no mentirás. Entonces, ¿a quién tienes que obedecer primero? A Dios. Por supuesto, a Dios. En algunos momentos, a veces frecuentemente en nuestra vida, vamos a tener que revisar nuestro sistema de prioridades porque se va a poner en aprieto. El mundo, la sociedad, dice una cosa, pero Dios dice otra. ¿A quién voy a obedecer primero? A los apóstoles les estaban intimidando, os vamos a meter en la cárcel, os vamos a azotar, no prediquéis en el nombre del Señor Jesucristo, callar vuestra boca, no os lo permitimos. Y ahí es donde Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No dice que no obedezcas a los hombres, pero en caso de conflicto, tú tienes que obedecer a Dios. Y cada día cuando tú salgas de casa, tú tienes que armar tu pensamiento con estas verdades. Porque te vas a enfrentar, desde que pones el pie en la calle, tú te vas a enfrentar con oposición a la verdad de Dios. Tú te vas a enfrentar con gente que te va a proponer lo contrario de lo que dice, o otra cosa simplemente de lo que dice la palabra de Dios. Y no necesariamente va a ser pecado, pero se convertirá en pecado en tu vida si tú desechas a Dios del primer lugar. Y si tu obediencia no es para con Dios en primera instancia, en ese momento sí se convertirá en pecado para tu vida. Porque Dios siempre tiene que ser el primero. Y te quiero decir algo, Dios no te está pidiendo algo que Él no haya hecho ya. Porque Dios entregó primero a su único hijo, a su primer y único hijo, eso significa primogénito, primer y único hijo, Dios lo entregó primero a la cruz para morir por ti. De manera que tú, aceptando ese sacrificio por causa de tu pecado, tú puedas ser salvo. Dios no estuvo esperando que tú le suplicaras un Salvador. Dios no estuvo esperando que tú te volvieras a Él arrepentido para entonces enviar a Jesucristo a la cruz. Dios no esperó nada de todo eso. Dios tomó la iniciativa. Él actuó primero para que tú fueras salvo. De manera que Dios no te está pidiendo algo que Él no haya hecho. Él ya puso primero la vida de su hijo. Y Él te está diciendo ahora, tienes que poner a Dios en primer lugar. Entonces vamos a analizar y a estudiar un poquito juntos en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 del 1 al 5. Este es el caso de Abel y Caín. Porque algunos dicen, bueno, es que el diezmo, es que la ofrenda es del Antiguo Testamento. Este es el argumento que la mayoría de las veces usan los que no quieren diezmar, los que les cuesta diezmar, los que no entienden el diezmo. Y quiero pedirte, por favor,
que utilices la fe. Para todo en la vida cristiana necesitamos utilizar la fe, pero no, la fe no es algo vacío, la fe no es algo que está flotando en el aire. La fe es confiar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios hará. Porque la fe se aplica al pasado. Por fe creemos que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y se apareció a muchos y después de 50 días ascendió a los cielos. Por fe creemos que Él regresará. Por fe creemos que Él va a suplir nuestra necesidad. Por fe creemos que nuestros pecados han sido perdonados y que somos nueva criatura en Cristo Jesús y que ya no hay condenación ni culpa. No es por fe, no es por sentidos, no es por simplemente un conocimiento histórico, es por fe, es por fe. ¿Qué pasó con Abel? Dice que conoció Adán a su mujer Eva. Conoció es que se acostaron, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, escucha bien atentamente porque las palabras, todas ellas son muy importantes en la Biblia. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. ¿Qué trajo Caín a Dios? Una ofrenda. La ofrenda es algo bueno. La ofrenda es algo que Dios acepta. La ofrenda es algo en sí mismo, es bueno. Cuando tú le traes una ofrenda a Dios. Ahora, esta ofrenda que trae Caín no tiene ningún adjetivo. Es simplemente una ofrenda. Podríamos decirlo así. Caín trajo cualquier cosa para Dios. ¿Qué era Caín? Caín era labrador de la tierra, ¿verdad? Era agricultor, era un payés. Y entonces él tenía calabazas, tenía pimientos, tenía tomates, tenía patatas, tenía sandías. Él trajo cualquier cosa, una ofrenda para Dios. Él trajo una ofrenda. ¿Está bien? Trajo una ofrenda. Vamos a ver qué pasa. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Si la Biblia dijera, Abel trajo algunas ovejas, alguna oveja, no trajo alguna oveja, él trajo los primogénitos de sus ovejas. Cada ovejita que tenía Abel, que era pastor de ovejas, cuando la oveja paría, yo no sé cuántos hijitos tiene una oveja, pero varios, ¿no? Bueno, salían 3, 2, 5. El primero que salía, lo apartaba para Dios, para dárselo en ofrenda a Dios. No era cualquiera, ¿verdad? Esto es muy intencional. Abel lo tenía muy claro. Abel dijo el primero para Dios. Ya no es una ofrenda, es el primero para Dios, el primogénito. De lo más gordo de ellas. O sea, el tipo miraba. Cuando tú tienes un invitado en casa y le vas a sacar el postre y hay plátano, hay manzana, y si tú tienes una manzana que está un poquito picadita, esa dice, no, esta no se la saco, le voy a dar la que está lustrosa, la que no tiene nada, ¿no? No le das la que está ahí chuchurria, sino que le das la mejor. Bueno, esto era lo que hizo Abel. Le dio a Dios de lo más gordo, los primogénitos. ¿Y qué ocurre? Algo sorprendente, porque para Dios todos nuestros actos no son iguales. El acto en sí es el mismo, pero como Dios está mirando el corazón, dice que miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y se puso triste. Y el tipo se empezó a rayar, empezó a darle vueltas y ya sabemos todos lo que pasó, que Caín buscó la ocasión para matar a su hermano por pura envidia. Imagínate que todo fue una cuestión de la calidad de la ofrenda. Los dos se dirigieron a Dios, los dos trajeron de lo suyo a Dios, pero Caín dio cualquier cosa. Abel dio lo primero de cada uno de sus corderitos. Muy bien, Hebreos 11 nos habla, en el capítulo de los héroes de la fe,
nos habla de Abel. Escucha, un ejemplo más. Abel hizo bien las cosas y lo mataron. Ojo con eso. Por la fe, dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué utilizó Abel para hacer su ofrenda a Dios? La fe. Él no dijo, como Caín ha traído una ofrenda, yo voy a traer ahora algo mejor, porque yo soy mejor que mi hermano. Aquel echó 50 euros al alfolí, yo voy a echar 100. No, él lo que utilizó fue la fe, no utilizó la competencia, la rivalidad, el orgullo, no, utilizó la fe. Lo dice la palabra de Dios. Abel por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, porque el justo por la fe vivirá. Si tú eres un cristiano que no te salen bien las cosas, tú tienes que mirar en qué no estás aplicando la fe. Y a lo mejor estás aplicando tu cultura, a lo mejor estás aplicando tu experiencia pasada, a lo mejor estás aplicando lo que dice la sociedad o las leyes generales donde vivimos y no estás utilizando la fe, porque el justo vive por fe y la fe agrada a Dios y la falta de fe desagrada a Dios. Por eso Dios, cuando vio la ofrenda de Caín, que era sin fe, no le agradó. Porque Caín no estaba pensando en Dios, a pesar de que así lo parecía. Él estaba pensando en sí mismo o quién sabe qué. O quizá estaba ofrendando para que Dios le enriqueciera más y esa era su motivación. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quizá la motivación de Caín fue, voy a traer una ofrenda, quizá Dios se entere de que le estoy trayendo una ofrenda. Algunos oran, dicen, quizá Dios me oiga. Eso no es fe. Eso le desagrada a Dios. Esa oración no puede tener respuesta de parte de Dios. Voy a ayunar a ver si Dios se acuerda de mí. ¿Cómo? A ver si Dios se acuerda de ti. Eso no es fe. Eso no es certeza. Eso no es confianza. Entonces todos nosotros tenemos que sacar el Caín que llevamos dentro. El Caín es homicida. El Caín es envidioso. El Caín es hijo del diablo, porque el diablo es homicida desde el principio, es violento, es altivo y no usa la fe. Nosotros tenemos que destronar y sacar al Caín que llevamos dentro y permitir que el Abel que hace las cosas por fe salga adelante. Pero vamos a Génesis 14 y vamos a estudiar entonces el caso de Abraham. Aquí vemos que Abel, por decirlo de alguna manera, dio los diezmos. ¿Por qué? Porque dio lo primero, los primogénitos. Pero ¿qué ocurrió con Abraham? Abraham, en un momento dado, él vivía por allá, por cerca del Mar Muerto, para los que habéis estado en Israel, y su sobrino Lot vivía en Sodoma. Y en un momento dado, unos reyes atacan las ciudades, secuestran a Lot y a su familia y se lo llevan. Y cuando vienen y le dicen a Abraham, han secuestrado a tu sobrino Lot, Abraham sale con unos cuantos hombres y presenta batalla y consigue rescatar a Lot. Y dice en Génesis 14, versículo 14 al 20. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Dan está al norte de Israel, pegado a la costa. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Imagínate, ya estamos en la zona de Siria. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Y cuando él volvía de derrotar a Kedorlaomer, que ese es el nombre del rey que había secuestrado a su sobrino, cuando venía de derrotarlos, salió el rey de Sodoma
a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, aquí viene lo interesante, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Salem era el embrión de Jerusalén. Y este Melquisedec, que nos dice la Biblia que es un personaje misterioso, no se conoce su genealogía, no se conoce cuándo nació ni cuándo murió, es como un personaje que aparece ahí. Evidentemente en teología es un tipo de Cristo, es semejante a Cristo, y dice que este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pan y vino, todos sabemos que simboliza el cuerpo y la sangre de Jesús. Pan y vino. Y le bendijo a Abraham y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo el botín que había recuperado. Le entregó los diezmos a este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Quiero recordar una cosa: no había ley todavía. Estamos en la época de Abraham. La ley fue dada muchos años después, más de 400, 500 años después. Todavía no había ley, pero Abraham le da los diezmos de todo a este Melquisedec, que es un tipo de Cristo. En Hebreos 7:4 nos habla un poquito más de esto a la luz del Nuevo Testamento y dice: considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Y si leyéramos un poquito más ahí en Hebreos, nos viene diciendo que los diezmos en la tierra los reciben los hombres, pero en el cielo los recibe Jesús. Porque de la misma manera que te enseñamos que cuando tú sirves en la iglesia, tú estás sirviendo a tus hermanos en la fe, pero estás sirviendo a Dios por medio de este servicio a tus hermanos en la fe. Con los diezmos ocurre exactamente igual. El que lleva el registro, el que lleva la contabilidad, el que lleva los tesoros del cielo es Jesús mismo. Y Él es el que se encarga de responder frente a esos actos de fe, si es que tú diezmas y si es que tú lo estás haciendo con fe. Porque acuérdate que Caín ofrendó, pero Dios no lo miró con agrado. Dios le dijo: esto que me traes, este plátano que está ya más pasado que mi abuela, no, esto no lo acepto yo. Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Bueno, avanzamos un poquito más, vamos a Génesis 28. Todavía no hay ley y estamos hablando de Jacob, el nieto de Abraham. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Y entonces Jacob tiene que hacer un viaje, está soltero y tiene que hacer un viaje para buscar esposa. Su padre le dice: no tomes esposa de aquí, de la tierra de Canaán, estas son impías, son filisteas, tú vete a casa de nuestra parentela por allá y que Dios te prospere en este viaje y tú allí vas a conseguir una esposa. Atención, solteros. Génesis 28, del 20 al 22. E hizo Jacob voto, promesa a Dios, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Ahora uno dice: ¿por qué Jacob va a buscar esposa a una tierra lejana y no le pide a Dios encontrar a la idónea? Le pide pan y vestido para el viaje. Porque en aquella época los viajes eran peligrosos. En aquella época uno no llevaba la tarjeta de crédito aquí para comer en cualquier Burger King, a donde viajaras. No, allí era como una aventura muy fuerte y no era sencillo viajar. Y había peligros, había asaltadores, había ladrones, había guerras, había que atravesar territorios y pagar impuestos para atravesarlos. O sea, no era sencillo un viaje. Y él dice:
si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan y me diere vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, Jacob no sabía cuánto Dios le iba a dar en ese viaje. No sabía si tendría que comer pan duro durante 10 días, no sabía si al volver él podría establecerse y prosperar económicamente a un nivel o a un nivel mucho mayor. Él no sabía. Él simplemente dijo, bueno, Señor, yo emprendo este viaje, yo voy a buscar una esposa, yo me voy a establecer, me voy a casar y voy a empezar un hogar, y de todo lo que tú me des, por anticipado, de todo lo que tú me des, yo voy a apartar el diezmo para ti. Ahora, no había ley. Todavía Dios no le había dicho a Moisés las leyes para Israel. Todavía no estaba la ley del diezmo. Esto era un voto personal que Jacob estaba haciendo a Dios. De todo lo que tú me des, yo te voy a dar el 10%. A mí me parece genial. A mí eso me parece como atarte con Dios, como un compromiso con Dios, ¿no? Y creo que son oraciones valientes, creo que son peticiones valientes que uno hace, y ni siquiera es una petición, esto es un voto. Jacob no le estaba exigiendo a Dios nada. Él dijo, Señor, guárdame en este viaje. Es más, según el tiempo verbal, cuando uno analiza el original, el tiempo verbal no es si me guardare de Dios, es como ya que Dios me va a guardar, ya que Dios me va a dar pan, ya que Dios me va a dar vestido. O sea, él lo estaba afirmando que eso iba a ser así, porque confiaba en Dios. Y dijo, el diezmo apartaré para ti. El diezmo no me lo voy a gastar, el diezmo lo voy a sacar y te lo voy a dar para ti. Muy bien, ahora vamos a la ley de Moisés. Cuando ya el pueblo de Israel sale de Egipto y en esa primera travesía en el desierto llegan al monte Sinaí y Dios le da todas las leyes a Moisés. Pero antes de eso, cuando están saliendo de Egipto, dice en Éxodo capítulo 13, versículo 2, le dice Dios al pueblo de Israel, conságrame todo primogénito. Escucha esto. Conságrame es el primogénito, el primero de los hijos es para Dios. Todo primogénito que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Es decir, que si alguien tenía una vaca y la vaca daba a luz 2 terneros o un ternero, la primera vez que daba a luz, ese ternero era para Dios, tenía que ser sacrificado. Ahora bien, también Dios está diciendo aquí que los hijos de las personas también tenían que ser para Dios, pero Dios dice, no quiero sacrificios humanos, entonces vamos a ver qué pasa con eso. Sigue diciendo en Éxodo 23, 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Dios. Ahí es donde Dios dice, al lugar que yo escogiere para poner allí mi habitación, allí llevarás los diezmos. Entonces estamos viendo que la economía fundamentalmente en aquel tiempo era ganadería y agricultura. Y tanto unos como otros, los primeros frutos y los primogénitos de los animales tenían que ser consagrados para Dios. Algo consagrado es algo santificado, es algo que se aparta y el único y exclusivo uso que se le puede dar es Dios. No se usa para nada más. En Éxodo 34, versículo 19, vuelve a insistir en lo mismo. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, mío es. Había una serie de animales que eran considerados inmundos. Por ejemplo, un cerdo. Si un cerdo, una cerdita daba a luz, pues no, ese animal no se le podía ofrecer a Dios. Había que ofrecer a Dios una ofrenda económica a cambio.
porque ese animal es inmundo para ofrecerlo a Dios. Pero no quiero entrar en ese detalle. En Éxodo 34:20 sigue diciendo, redimirás. Aquí está, ¿qué hacemos con los hijos? Claro, una mujer nacía su primer hijo, varón, y lo tenía que consagrar a Dios. ¿Quiere decir que lo tenía que sacrificar? No, dice Dios, redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Redimir quiere decir que alguien tiene que pagar para que no muera. Eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Jesucristo nos ha redimido de la esclavitud del pecado, de la muerte, nos ha redimido. Él pagó. ¿Y cómo pagó Jesús? Con su propia sangre. Y Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer lo mismo con todo lo que sea primero, con todo primer fruto de nuestras vidas. Tenemos que entregarlo a Dios. Tenemos que rendirlo a Dios. Más específicamente, vamos a leer Números capítulo 3, versículos 12 y 13. Y quiero que veamos un mapa que hemos rescatado por aquí de internet. En este mapa nosotros vemos cómo Dios distribuyó la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y aquí podemos ver que al norte está la tribu de Aser, Neftalí, Manasés, media tribu. Luego a este lado del Jordán también vemos a Zabulón, Isaacar, la otra media tribu de Manasés. Vemos aquí a Efraín, Benjamín, Dan, Judá, Gad, Rubén, Simeón. ¿Alguno ve a Leví allí? Leví era uno de los hijos de Jacob, era una de las 12 tribus, pero no tuvo ninguna tierra, no se le dio tierra a Leví. Ahora, tampoco vemos a José. José era el penúltimo de los hijos de Jacob, no lo vemos ahí, pero vemos a los dos hijos de José, a Manasés y a Efraín. De manera que igualmente la tierra quedó dividida en 12 porciones. No aparece José, no aparece Leví, pero a cambio aparecen Efraín y Manasés, los hijos de José. Y queda la tierra dividida en 12. Los levitas no tenían tierra. Dios le ordenó a los levitas que no tuvieran tierras. De hecho, se lo ordenó a todo Israel. Dice en Números 3, versículos 12 y 13. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos de Israel. Fíjate que las leyes, Dios mismo se obliga a cumplirlas. Dios le dijo a Israel, todo varón primogénito que nazca tiene que ser redimido. Alguien tiene que ponerse en lugar de ese primer varón nacido de toda mujer. Y entonces Dios dice, lo vamos a hacer de esta manera. Toda la tribu de Leví son consagrados para mí. Ellos son en lugar de vuestros hijos primogénitos. Los levitas se van a dedicar exclusivamente a servir a Dios en el tabernáculo de reunión y más tarde en el templo en Jerusalén. Entonces Dios dice, no quiero que los levitas tengan su negocio, no quiero que los levitas tengan sus ganancias por fuera, ellos no van a labrar la tierra, ellos no van a criar ganado, no. Ellos van a dedicarse al servicio de Dios. Muy bien, dice, serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más, porque claro, y aquí ya empezamos a entender, si los levitas no tenían tierras para cultivo y no tenían ganados para producción animal, ¿de qué comían los levitas? Se iban a morir de hambre, porque está muy bien eso de servir a Dios. Algunos creen que servir a Dios tiene una faceta romántica. Ay, qué bonito es servir a Dios. Yo quiero ir a las misiones y yo quiero entregarme por completo a Dios. ¿Y de qué vas a comer? Pues Dios da la respuesta. Los levitas tenían que comer de los diezmos de todas las tribus de Israel. Entonces dice en Éxodo, capítulo 22, versículo 29.
no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Quiero que te quedes en tu mente con la palabra no demorar, no retrasar. Mira, a veces cuando viene Hacienda y te llega una carta, oiga, usted tiene que pagar tales impuestos porque se los saltó. Y de repente tú tienes que pagar ahí 1.000, 2.000, 3.000 euros y uno dice, fracciónamelo, por favor. Me lo fraccionas que yo voy a ir pagando 100 cada mes y hasta que me quite, y Hacienda normalmente. Pero Dios dice, no, el diezmo no se puede demorar. El diezmo no se paga en fracciones. El diezmo no se puede demorar. Dice Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Yahweh es cosa dedicada a Yahweh. El diezmo es de Dios. En resumidas cuentas, el diezmo le pertenece a Dios. Pasa por tu bolsillo, pero el diezmo le pertenece a Dios. Es como el IRPF. La mayoría saben aquí que es cuando ves tu nómina y hay un apartado ahí que pone IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La empresa te paga 1.000 euros al mes. A ti, llegan a tu cuenta, pero en verdad en la nómina pone que tú deberías cobrar 1.200. Pero hay 200 que van para el gobierno directamente, para Hacienda. Tú ni los hueles. Entonces, con el diezmo debemos considerarlo igual. El diezmo es de Dios. Lo que pasa es que como Dios prueba nuestro corazón, Dios sí permite que pase y que lo percibamos para ver si nuestro corazón es obediente y somos fieles. Ahora, por ejemplo, en países como Alemania, que son de cultura protestante, donde nació el protestantismo, y en algunos países del centro norte de Europa, cuando una persona llega a una empresa y puede decir, oye, mira, yo pertenezco a tal iglesia, la iglesia luterana de no sé dónde, y entonces automáticamente le sacan los diezmos y lo ingresan a la cuenta de la iglesia. Y está bien, me parece bien, pero yo creo que es mejor que nosotros seamos capaces de tomar y de traer con nuestras propias manos, como Dios dice en su palabra, nuestros diezmos al alfolí. Pero que sepáis que hay países donde se llega a ese nivel. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Imagínate, Dios está diciendo, no hay ninguna excusa por la cual tú te libres de diezmar. Dice indefectiblemente. O sea, sí o sí. El diezmo es de Dios, sí o sí. Haya guerra, haya paz, haya sequía, haya abundancia de aguas y lluvias y abundancia de cosechas, indefectiblemente diezmarás. No hay alternativa. El diezmo es de Dios, le pertenece a Dios. En toda circunstancia yo lo tengo que dar. Tiene que ser primicias, es decir, tiene que ser lo primero que yo saco de mis finanzas cada semana o cada mes o cuando tú cobres o cuando tú recibas un ingreso. Lo primero, porque tiene que ser primicias para Dios. No le puedo dar lo último a Dios, no puedo ser Caín en ese sentido. No puedo darle lo que me sobra, cualquier cosa. No, Dios está diciendo lo primero, porque cuando tú das lo primero, tú le estás diciendo a Dios, para mí tú eres el primero. Es que tengo que pagar el alquiler. Dios es primero antes que el banco o antes que el casero. Dios es primero. Cuando tú lo sacas en primer lugar, tú le estás dando oportunidad a Dios de que demuestre su fidelidad hacia ti con el 90% que sigue en tus manos. Cuando tú le das a Dios antes que a cualquier otro gasto, tú estás desarrollando tu fe, porque tú estás diciendo, me quedo con el 90, le doy el 10 a Dios
y yo no sé qué va a pasar este mes. No sé si se van a aumentar las ventas, no sé si me van a subir el sueldo, si me lo van a bajar, no sé qué va a pasar, pero yo confío en Dios. Entonces tu fe se fortalece porque estás dando antes de ver el resultado del final del mes. Y es una ley espiritual. El diezmo es una ley espiritual, nunca te olvides de eso. No es una ley de los hombres, es una ley de Dios. Y Dios se encarga de que el resultado sea bueno. Es consagrado, quiere decir que yo no debo usar ese dinero para otra cosa. No debo. Yo he contado alguna vez esto que nos ocurrió hace años, ya estábamos casados. Y mi padre, que en paz descanse, le dio a cada nieto, en ese momento habían 6 nietos en la familia, a cada nieto le dio 3.000 euros. Así, de estos abuelos generosos que le da un ataque de generosidad. Entonces uno tiene que cogerlo rápido antes de que cambie de opinión. No, mentira, mi padre era generoso. Y entonces dio 3.000 euros a cada nieto. En ese momento Marcos y Daniel, Carlitos no había nacido, Marcos y Daniel tenían pocos años, tenían 6 años quizá, 4 años. O menos, porque si Carlos no había nacido, ¿no? 3, 4, 5 años. Bueno, entonces yo dije, bueno, yo soy el papá, yo voy a administrar este dinero. Evidentemente, mis hijos no están en capacidad de recibir y administrar ese dinero. Entonces, yo abro una cuenta en el banco aparte y pongo el dinero allí. Y no diezmo. Y entonces, yo pongo el dinero allí y un hermano mío me dice, oye, mira, yo voy a invertir en tales acciones y no sé qué. Y yo, Y yo nunca había invertido en acciones, nunca. De hecho, nunca más lo volví a hacer. Pero aquella vez, sin diezmar, yo decidí meter esos 6.000 euros a unos fondos de inversión y que bueno, eso prometía muchísimo, como los presidentes de los gobiernos, ¿no? Prometen y prometen y luego no hacen nada. Entonces, empezaron a pasar los meses. Y yo no era de los que miro ahí, ya he ganado 100 o ya he ganado 50 o no. Yo no miraba. Y un día me dice mi hermano, esto está bajando. Y yo, ¿qué? Esto está bajando. Y yo, ¿qué hacemos? Esto está bajando. Cuando llega un momento, como en 3 meses después, o poco tiempo después, 50% habíamos perdido. No solo no habíamos ganado, sino que habíamos perdido. Y yo estaba que me comía a mi hermano. Pero no, mi hermano no tenía la culpa. Entonces, hablando con Natalia, me dice, Cari, es que no hemos diezmado, o no has diezmado, porque esa me la tira a mí en singular. No has diezmado. No has diezmado de ese dinero. Y yo, tan espiritual que yo decía, no, cuando nuestros hijos sean mayores, ellos diezmarán, porque ellos tienen que ejercer su fe. Imagínate yo metiéndome gol en propia puerta. Entonces dije, no, Señor, me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Y dije, Señor, no puede ser, o sea, me he equivocado, te estoy robando. Entonces yo saqué los 3.000 euros que quedaban. Saqué los 3.000 euros. Habíamos perdido, sí, no recuerdo las cifras exactas, pero aproximadamente la mitad. Saqué lo que quedaba del fondo, diezmé en ese momento 600 euros, como si tuviera todavía los 6.000, porque era lo que habíamos recibido. Y con el dinero restante, uno de mis hijos fue a Israel ese año. Supuestamente ese dinero era para cuando fueran mayores, que la universidad, que no sé qué. Yo dije, no, Señor, yo voy a invertir en tus cosas y sé, como dijo Jacob, que tú me vas a dar todo lo que necesite. Ya uno ya terminó su universidad, el otro le queda solo este año y Carlos pues ya está en segundo y Dios mediante la terminará. Y Dios ha sido fiel y Dios nos ha dado para la universidad de 3 hijos, que no es algo como que yo no sé ni de dónde ha salido, porque es que Dios es fiel y Dios es bueno. Entonces, el diezmo es consagrado, no se puede usar para otra cosa. Uno no puede decir, este mes el diezmo, no, voy a hacer tal inversión y así luego le doy más a Dios. No, no hagas eso, no hagas eso, eso no es fe.
Fe es que tú se lo des a Dios y que tú confíes en que Dios hará en tu vida todo lo que tenga que hacer. Es consagrado y es una honra a Dios, es reconocer a Dios como proveedor. Diezmar no es dar. Y alguno dirá, ¿cómo que no? Porque el diezmo es de Dios. El diezmo le pertenece a Dios. Tú no estás dando nada cuando das el diezmo. Si yo le pido a Anderson que me preste 500 euros y yo le digo, antes de 31 de diciembre yo te lo devuelvo. Cuando llega el 29 de diciembre yo le doy 500 euros. ¿Le estoy dando algo? Él no puede decir, uy, qué generoso eres, muchas gracias por tu generosidad. Él no puede decir eso porque yo no estoy siendo generoso. Yo simplemente estoy devolviéndole algo que es suyo, no es mío. El diezmo es exactamente igual. El diezmo no es dar. El diezmo es devolver a su dueño lo que es suyo. Y deberíamos enseñar a nuestros hijos a diezmar desde que son pequeñitos. Cuando le regalan 50 euros en su cumpleaños, cuando le dan no sé qué, cuando reciben por acá la paguita que tú le das, y enseñarles a diezmar, que pongan a Dios en primer lugar. Dice Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esta es una ley espiritual. Si tú consagras el diezmo y lo dedicas a Dios, Dios dice, el resto también está consagrado, el resto también es santo, el resto también lo voy a prosperar, lo voy a bendecir. Entonces, algunos dicen, yo diezmo de la nómina, pero yo tengo una propiedad por allí que me entra un alquiler, lo tengo que diezmar. Y yo digo, tú verás, ¿tú quieres que todo sea santo o solo lo que te viene de la nómina? ¿Tú quieres que me han regalado un coche? Mira, mi padre era generoso, pero mi suegro es doble generoso. Y ya nos ha regalado varios coches. Varios, ¿estás oyendo bien? Varios. Y cada vez que nos han regalado un coche, de la cifra del coche, yo me he esforzado por sacar el diezmo. Y quizá no tenía para darlo así de una vez, porque no lo tenía. Pero yo dije, Señor, hasta completar el diezmo, yo voy a ir sacando y completo el diezmo. ¿Por qué? Porque yo no tenía un coche y de repente tengo un coche. Y el coche vale 20, 25, lo que valga, pues hemos aprendido a consagrarlo para Dios. No solamente es decir, este coche es para la iglesia, no, eso es muy bonito, sí, está muy bien. Es consagrarlo espiritualmente y la manera de hacerlo es dando las primicias. Claro, yo no puedo traer una rueda del coche aquí. ¿Qué hago yo? Me juntaría aquí con varias ruedas y hasta que otro me traiga el motor y la puerta y el chasis y ya formamos un coche. No, pues así no funcionan las cosas. Hoy en día la economía ha cambiado de manera que pues ya prácticamente nadie de nosotros se dedica aquí a la agricultura o a la ganadería, sino que normalmente trabajamos en un lugar y nos dan un pago económico a cambio. Entonces, de eso es de lo que tú tienes que diezmar, de todo lo que entre a tus manos. Es que se murió mi tía, la del pueblo, y me dejó un dinero en herencia. Diezmalo, porque si tú lo diezmas, estás consagrando las primicias y el resto Dios lo va a santificar también. Dios va a estar sobre ese resto también. Ahora, Malaquías 3. Malaquías nos enseña, o Dios nos enseña a través de Malaquías, que no dar a Dios el diezmo es robar. Y algunos, mira, algunos dicen, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Hemos visto que antes de la ley ya se diezmaba. Hemos visto que durante la ley se diezmaba. Pero quiero que hagas un ejercicio esta semana. Si tú estás leyendo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, tú vas a encontrar que Pedro, Pablo, muchas de las referencias que ellos hacen son referencias al Antiguo Testamento, porque era lo que existía y lo que ellos manejaban. Cuando Pablo le dice a Timoteo, oye, traerme los rollos, y ¿a qué rollos se está refiriendo? Se está refiriendo al profetas, salmos, todos los antiguos, todo lo relativo al Antiguo Testamento. Entonces,
Cuando tú ves en tu Biblia que pone una frase ahí y la pone como en letra diferente y que hay una notita y tú vas a buscar qué dice la notita, es una referencia al Antiguo Testamento. Quiere decir que no es que el Antiguo Testamento ha dejado su validez, no. Las leyes de Dios siguen vigentes. Donde decía no robarás, sigue diciendo hoy no robarás. La diferencia es que antes, para ir al cielo, alguien tenía que vivir toda la vida sin robar. Y si robaba, tenía que sacrificar un animal para que su pecado fuera borrado. Ahora ya no hace falta eso, pero la ley sigue existiendo. No robarás, no adulterarás, no mentirás. Claro, ahora no tenemos que hacer sacrificios de animales porque Cristo murió una sola vez por nosotros. Pero la ley ahí sigue. La ley no ha vencido, no está extinguida. La ley sigue vigente. Y nosotros vemos, Jesús le decía a los fariseos, vosotros que diezmáis la menta, el eneldo, el comino, o sea, cosas de plantas cuyo fruto es muy pequeñito, como diciendo, sois muy detallistas en diezmar, pero del prójimo no tenéis misericordia. Y Jesús les dice, era necesario diezmar, pero también tener misericordia, porque no podemos desconectar las leyes de Dios del Dios de las leyes. Entonces en Malaquías, Dios le hace una advertencia al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, esa era su tendencia, y quiero decirte que es la misma que la nuestra, desconectar las leyes del corazón de Dios. Y entonces las leyes se vuelven pesadas, entonces las leyes se vuelven difíciles, se vuelven espesas, se vuelven un problema. Pero cuando tú estás viendo el corazón de Dios, ¿por qué Dios me ha dado esta ley? Entonces a ti te resulta más fácil meterte en la obediencia. Y dice Malaquías 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Está hablando Dios al pueblo de Israel y el pueblo contesta, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice Dios, ¿qué tenéis que hacer? O sea, me habéis estado robando, pero Dios siempre tiene la mano tendida, Dios siempre quiere prosperarnos, Dios siempre quiere perdonarnos, Dios siempre quiere enseñarnos cómo hacer bien las cosas. Y dice el versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En aquella época el alfolí era un almacén gigantesco para todos los animales que se sacrificaban, para todos los frutos que se traían de los diezmos. Dice, y haya alimento en mi casa. ¿Quién tenía que comer de esos alimentos? ¿Tenía que comer Dios? Tenían que comer los levitas. Los levitas tenían que comer. Y probadme ahora en esto. Es de las pocas veces que Dios dice, pruébame. Porque de hecho, probar a Dios puede llegar a ser un pecado. No debemos tentar a Dios. Pero Dios en este caso en concreto, sobre los diezmos, Dios se atreve y nos reta y nos dice, probadme ahora en esto, dice Dios, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, quiero que pienses en esta ilustración. Mira, aquí tenemos alguna ventana. Lo que pasa es que las hemos tapado todas en el techo. Allí atrás queda una abierta, allí atrás donde está el alfolí. Hay dos huecos, son ventanas que dan al techo. Cuando Dios está diciendo, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, es para que tú entiendas que ya no se trata de todo tu esfuerzo en trabajar en la tierra. Es que no vas a depender exclusivamente de ti. Dios te está diciendo, yo voy a enviar la bendición que tú necesites.
Y si tú eres un agricultor, pues vas a tener lluvia, te voy a evitar el granizo, te voy a evitar la langosta y las hormigas, te voy a prosperar tu trabajo. Si tú eres agricultor, perdón, si tú eres ganadero, yo voy a hacer que tus vacas paran grandemente y muchas veces y que te vaya muy bien con tu ganado. Pero eso es una bendición que viene del cielo, que Dios añade. No es bendición del gobierno, no es bendición del banco, no es bendición de una herencia que voy a recibir, no es bendición solamente de mi esfuerzo y de mi sudor. Es bendición que viene del cielo. Probadme ahora en esto, dice Dios, si tú diezmas, yo voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y voy a hacer algo más, dice Dios en el versículo 11, voy a reprender al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos. Si tú te fijas, los judíos que hay por el mundo, que normalmente han vivido practicando el diezmo, la mayoría de los judíos han hecho dinero allí donde han llegado. La mayoría, donde se han establecido, no importa, en Rusia, en Centro Europa, en Latinoamérica, y normalmente las familias judías han hecho dinerito. ¿Por qué? ¿Es que son más listos? ¿Es que son más inteligentes? ¿Es que tienen mejor gancho con los bancos? No, es la bendición de Dios. Porque Dios quiere bendecirnos. Entonces, no diezmar es meterse en problemas con Dios. En esta iglesia nosotros enseñamos a diezmar porque creemos en este principio donde Dios se ha comprometido a bendecirnos con el 90% restante. Cuando lo hacemos, le estamos dando la oportunidad a Dios de que muestre su poder sobre nuestras casas, de que muestre su poder sobre nuestras familias. Entonces, diezmar no es algo que yo hago si un mes tengo de más. Diezmar es algo que hago de manera constante. Cada vez que tengo un ingreso, saco lo primero, el diezmo. Y ojo, porque esto es muy importante. Tener un presupuesto, tener un plan de gastos. Es que Dios te está diciendo cuál es el primer concepto que tiene que haber en tu plan de gastos. Dios te está diciendo, la primera salida que tienes que poner en tu presupuesto mensual es el diezmo. No es la casa, no es el transporte, no es el colegio, no es el seguro, no es el gas, es el diezmo. Acuérdate siempre, lo primero, y tienes que diezmar de todo lo que te entra. Y tienes que diezmar con fe. Primera de Timoteo 6, 9 al 10. Este versículo, por alguna razón, se quedó en el tintero la semana pasada. Y lo tenía para leer y no lo leí. Me estoy haciendo mayor. Dice Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jesús dijo, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. No puedes servir a los dos a la vez, porque te ocurre esto, que si tú acabas amando el dinero, tu fe en Dios se extravía, se pierde, se debilita, se diluye. Y tú ya no tienes fe para orar, tú ya no tienes fe para perseverar. Por eso un hijo de Dios tiene que llevar sus finanzas muy cortitas con Dios. El diezmo es lo primero. Ahora, el 90% restante, ¿qué hago yo con el 90% restante? Bueno, una de las cosas que tienes que hacer es aprender a dar. Y hay muchas opciones para dar. Pero tienes que aprender a dar. Vamos a seguir en alguna semana más hablando sobre la ofrenda y la generosidad. Y vamos a aprender que con el 90% no debo hacer lo que a mí me apetezca. También Dios me va a pedir cuentas de ese 90%. Me estoy acordando del pobre, me estoy acordando de
del huérfano, de la viuda, del extranjero, del menesteroso, pero no es de todas las viudas, no es de todos los extranjeros, no, de los que tienen necesidad, de los que están cerca de mí y yo sé y quizá no estoy haciendo nada. Y Dios me va a decir también, oye, yo te sobreabundé, acuérdate, te sobreabundé. Y dice Pablo, para que des con liberalidad, para que repartas, no es para acumular. En el Nuevo Testamento dice Pablo en 1 Corintios 9:9, fíjate que una de las mayores enseñanzas que encontramos acerca de las cosas materiales y de los diezmos y de las ofrendas y del cuidado de los pastores, la encontramos en la carta a los Corintios. Pero resulta que los corintios no diezmaban. Y por eso Pablo les tiene que dedicar más tiempo. Porque Pablo en cierta ocasión le dice a los corintios, oye, estoy despojando a otras iglesias que me dan salario para poder predicaros el evangelio a vosotros, porque todavía no habéis ensanchado vuestro corazón, porque todavía estáis en pañales en este asunto. Dice 1 Corintios 9:9, porque en la ley de Moisés está escrito, mira, uno de los casos que te comentaba hace un momento, estamos leyendo el Nuevo Testamento y se está haciendo referencia a algo del Antiguo Testamento. En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Imagínate, ¿qué hacen los judíos? Separan la ley, no los judíos, los fariseos, separan la ley del corazón de Dios. Y entonces la ley que dice no pondrás bozal al buey que trilla, pues ellos consideran que es pecado ponerle un bozal a un buey que esté arando y arrastrando el arado mientras está sembrando el campo. Y entonces ya eso es como que tú pierdes la salvación si le pones un bozal, aunque sea un buey que le está mordiendo al de al lado. Y eso lo dice en Deuteronomio capítulo 25 versículo 4. No pondrás bozal al buey que trilla. Y dice Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros, los pastores? Pablo era un pastor de pastores. O lo dice enteramente, no simbólicamente, enteramente por nosotros. Él hace una pregunta y él la responde. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Versículo 11. Si nosotros, Pablo, los pastores, si nosotros, los misioneros, a tiempo completo, sembramos entre vosotros lo espiritual, la enseñanza de la palabra, las oraciones, la pastoral, la consejería, es gran cosa. Está preguntando Pablo, y la Biblia hace muchas preguntas, y las preguntas son siempre para prestarle atención. Es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Pablo está haciendo una pregunta. Si alguien siembra en ti lo espiritual, que lo espiritual es lo que la Biblia llama las riquezas justas, las riquezas eternas. Si alguien siembra en ti ese tipo de riqueza, es mucho que tú le des lo material, tu diezmo en este caso. Pues hombre, creo que evidentemente no, ¿verdad? Creo que evidentemente no. Mira, había una costumbre cuando yo era niño y llegaban las Navidades, por ejemplo, y los papás, todos los papás le llevaban regalos a los profesores. Yo no sé si en vuestro país eso pasaba, pero aquí pasaba mucho. O por ejemplo, llegaba la Navidad y le llevaban un regalo al médico de familia, porque el médico había curado a la familia y los catarros y las fiebres y todas las cosas. Y entonces era como, vamos a honrar al médico porque hace cosas que nosotros no podemos hacer. Vamos a honrar al profesor del colegio porque en aquel entonces el profesor era alguien importante. Hoy no valen nada los profesores a los ojos de la sociedad. Y entonces los papás llevaban regalos a los profesores, le llevaban un jamón, le llevaban un chorizo y de paso a ver si le sube la nota a mi niño, ¿no? Entonces le llevaban un regalo porque el profesor
hacía cosas para nuestros hijos que los papás no podíamos hacer. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, porque quizá ni siquiera habían terminado los estudios y no tenían esa capacidad. Entonces, esto es un poco un ejemplo para que entendamos. Dice, si vuestros pastores, y está hablando Pablo, si nosotros sembramos lo espiritual, ¿es mucho que tú des el diezmo? ¿Es mucho? ¿Tanto valor le das a tu diezmo que crees que vale más que la instrucción de la palabra de Dios? ¿Que la dedicación, que una consejería, etcétera, etcétera? No, evidentemente no vale más, no es mucho, es muy poco. El mismo ejemplo lo encontramos cuando Pablo mismo está reconociendo que esta iglesia de Corinto había preparado una ofrenda para enviar a los pobres creyentes que estaban en Jerusalén. Y es el mismo concepto. Dice, hombre, si los judíos sembraron en vosotros al Mesías la palabra de Dios, dice, lo que tú le estás dando como una ofrenda a aquellos pobres de Jerusalén, dice, eso no es nada. Eso es muy poco comparado con toda la riqueza que tú has recibido del pueblo de Israel. Le estaba hablando él a los corintios. Vamos a 1 Corintios 9:13. Y dice Pablo una vez más. Seguimos leyendo aquí en el 9, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Una vez más está haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero ahora ya estamos después de Cristo. Y dice Pablo, los levitas comen de los diezmos, comen de las cosas que se consagran a Dios. Y cuando alguien iba y sacrificaba un animal y hacía un holocausto y sacrificaba 3 becerros, de esos animales comían los levitas. Y normalmente comían las mejores partes. Y entonces Pablo está diciendo, los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, los que sirven en el altar, del altar participan. Versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Si alguno tenía la más mínima duda de que el formato, el método, lo que Dios ideó en su plan económico para los levitas sigue vigente hoy, pues por favor, enmárcate este versículo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Que vivan del evangelio. No es robar. Algunos dicen, es que los pastores roban. ¿Cómo vamos a robar si el diezmo es para que lo administremos nosotros? Es imposible. Robarme a mí mismo es imposible. ¿O no? ¿Me robo de aquí y me lo meto aquí o qué? ¿Cómo hago? Es imposible. Ahora, ¿que haya mala administración? Sí, seguro que sí. Habrá casos, y los ha habido, donde hay mala administración. Pero, con todos los respetos, no te toca a ti juzgar esa mala administración. Los pastores tenemos que rendir cuentas ante Dios. En España también las iglesias tenemos que rendir cuenta y hacer balances y etcétera frente a Hacienda. Son balances informativos, pero hay que darlos, hay que tenerlos en orden. Entonces Dios lo estableció así y nosotros creemos en esta ley espiritual, que los pastores que tenemos llamado a tiempo completo tenemos que dedicarnos a tiempo completo al ministerio. Eso quiere decir que no debemos tener tiempo para trabajar por fuera. Ahora, las estadísticas en España dicen todo lo contrario. Las estadísticas en España dicen que la gran mayoría de los pastores tienen que trabajar fuera de la iglesia, porque la iglesia no produce lo suficiente para sostener una familia pastoral, o porque quizá estos pastores no se han decidido a vivir por fe conforme a lo que Pablo dice, que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Ahí no me voy a meter porque en cada caso y en cada casa será de una manera, pero nosotros
en CCI creemos que los pastores tienen que vivir sustentados por la iglesia. En el 2021, Natalia y yo dejamos nuestros trabajos fuera de la iglesia. 2021 he dicho, no, 2001. Me estoy haciendo mayor. 2001, vivíamos en Madrid. Y dejamos nuestros trabajos. Ella dejó su trabajo, tenía un buen trabajo, yo tenía un buen trabajo. Ella es periodista de profesión, yo soy informático de profesión. Y dejamos nuestros trabajos, 2001, y entramos a tiempo completo a la iglesia. Y desde ese momento nosotros no tuvimos ningún trabajo externo. No por falta de ganas, sino porque entendíamos el principio espiritual. El que anuncia el evangelio tiene que vivir del evangelio. Y no importa si es una iglesia pequeña y hay menos trabajo, o quizá hay más porque está todo por hacer, o si es una iglesia mediana o si es una iglesia gigantesca, no importa. Tenemos que dedicarnos a tiempo completo, y eso significa que no hay tiempo para otra cosa. No hay tiempo para otra fuente de ingresos. Nosotros lo dejamos y hay una política, bueno, no sé si decir política, una forma de hacer, y es que cuando los pastores entran a tiempo completo en la CCI, normalmente, durante un año se tienen que autosostener. Ellos como familia, no el local, no, ellos como familia. ¿Por qué? Porque el llamado es probado, porque Dios no llama a los vagos, porque Dios no llama a los ociosos, Dios no llama a los parados, no, Dios llama a los que están ocupados. Y me impresiona porque tú cuando ves el llamado que Dios hizo a sus 12 discípulos, ninguno estaba ocioso. Todos estaban ocupados, todos tenían sus ingresos, todos tenían su fuente de ingresos en su vida. Ninguno estaba allí como, ay, ¿yo qué hago en esta vida? No tengo nada que hacer, nadie me contrata, voy a servir a Dios. No. En alguna ocasión hemos experimentado algo así y nos ha ido muy mal y han sido fracasos dolorosos. Y estoy hablando de la CCI. Pero normalmente se ha cumplido esa norma. Y cada uno se ha autosostenido durante un año al menos. Entonces, Pablo dice en 1 de Timoteo 5, 17 al 18, los ancianos que gobiernan bien, y puedes poner si quieres allí los pastores, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y también dice, digno es el obrero de su salario. Bueno, otra vez, claramente, el que se dedica a enseñar la palabra de Dios está trabajando y está trabajando a tiempo completo, debe ser sustentado por la iglesia. Eso es una ley que a nosotros nos gusta cumplir. Y Dios es fiel. Mira, cuando yo llegué a la iglesia en el año 1992, ahora no me equivoco, en Madrid, yo era joven, tenía 24 años y la iglesia era pequeña, ¿sí? Pero ya había 2 parejas a tiempo completo. Enseguida llegaron Harvey y Mari y una de las otras parejas se volvió para Colombia y entonces seguía viendo. Y siempre cuando se abrió Barcelona se abrió en el año 99. En el año 99, aquí vinieron Natanael y Belén. Y había 2 familias, 2, 3 familias. Eran poquitos. Pero Dios ha sido fiel. Y Natanael y Belén han tenido hijos, ¿verdad? Han tenido como 5. Y Dios fue fiel en todo momento. Ahora nosotros, reproduciendo la historia y obedeciendo a la Gran Comisión, enviamos a Pipe y a Mercedes a Valencia. Y son poquitos. Allí hay, 3, 4 familias, más o menos. Y allí están, trabajando y sembrando, porque con esperanza ha de arar. Y creemos
en la fidelidad de Dios. Y el mismo Dios que me proveía cuando yo trabajaba en la empresa de informática en Madrid, es el mismo Dios que me provee hoy. Es el mismo, no ha cambiado. Dios ha cambiado el instrumento, pero el proveedor sigue siendo Él. Tu fuente no es tu jefe o tu empresa donde tú trabajas. No, sigue siendo Dios. Siempre ha sido Dios. Alguno dirá, bueno, ¿y cuánto tiene que ganar un pastor? ¿Alguno se ha hecho esa pregunta alguna vez? Es una buena pregunta, que sí. Bueno, si hacemos caso a lo que dice Pablo a Timoteo, dice que sean dignos de doble honor. ¿Eso qué es? No sé. El doble del salario mínimo, no sé qué es. Yo lo que creo es que, ¿cuánto debe de ganar un futbolista? Hace poco salía un futbolista diciendo, a mí me gustaría ganar lo que gana Cristiano Ronaldo o lo que gana Messi, pero no soy tan bueno. Entonces a uno le pagan millones y al otro le pagan mucho, pero no millones. Entonces, ¿cuánto tiene que ganar un abogado? ¿Cuánto tiene que ganar un paleta? ¿Cuánto tiene que ganar un electricista? Pues según haga su trabajo y lo bueno que sea, va a ganar más, ¿o no? Claro, si es bueno, seguro que va a ganar más, porque va a coger fama y va a coger muchos clientes y va a tener buen caché y entonces va a poder cobrar más o se va a especializar en cosas más difíciles. Entonces, ¿cuánto tiene que ganar un pastor? Pues depende de lo buen pastor que sea. Si es un buen pastor, Dios lo va a honrar. Si es un mal pastor, quizá no hay ni para pagar la luz. En cualquier caso, vuelvo a repetir, nosotros, los pastores, le rendimos cuentas a Dios en primer lugar. Dice Primera de Pedro 5, y con esto terminamos y me gustaría que ya los músicos suban. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mira, si alguna vez quieres orar por nosotros, esta es una buena forma de orar. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Señor, yo te pido que mi pastor, que mis pastores, porque somos pastores, yo te pido que mis pastores, ellos puedan hacer bien su trabajo, ellos puedan tener sus necesidades suplidas, ellos puedan tener un corazón limpio. Yo te pido que mis pastores, Señor, tengan paz, tengan todo lo que necesitan para que no estén preocupados y puedan ejercer bien el cuidado pastoral de toda la grey. Esa es una buena forma que tú puedes orar por nosotros y deberías hacerlo, porque si tus pastores están en paz, si tus pastores están bien coordinados y sincronizados con Dios, eso va a ser un beneficio para todas las familias de la iglesia. Oramos.